gracias a todos por asistir a esta charla. Yo quisiera entrar, y agradezco un poco las palabras de Zenón, para enmarcarnos un poco en el contexto y el rol que cumple la universidad, digamos, un poco en las sociedades. Yo quisiera hablar un poco más sobre la propuesta en sí. Dentro de esta propuesta, varios partidos, no solamente el Partido Socialista, varios partidos que ahora conforman el Frente Amplio y varias fuerzas progresistas se han planteado los numerosos problemas que ha presentado esta nueva propuesta del Ejecutivo. ¿Era necesario hablar de una reforma a la ley universitaria? Lo era. Pero ¿qué hemos tenido de parte del Ejecutivo hasta ahora? Y en ello luego va a haber definitivamente un vínculo con las palabras que me han precedido. Vemos una propuesta que es técnica, pero poco contemplativa con respecto a los temas de fondo, con respecto a la educación en el país y su rol. Vemos una propuesta que definitivamente tiene intereses subrepticios. Hemos visto que en la propuesta de crear una superintendencia se ha visto la participación de grandes empresarios, empezando por la CONFIEP. Vemos una propuesta excluyente, una propuesta del Ejecutivo que no ha contemplado la participación de estudiantes en su elaboración, de trabajadores en su elaboración y de los miembros que conforman lo que nosotros llamamos la comunidad universitaria, que integran las universidades. Y hemos visto una propuesta que no deslinda con un punto central, que es el tema del lucro. Y ahí sí quisiera mencionar que el tema del lucro es un tema ante el cual las universidades privadas, como bien me ha presentado Dante, yo soy de una universidad privada, de la Universidad Católica, y yo creo que es un punto que no se debe claudicar, no solamente en las universidades públicas, sino que en las universidades privadas tampoco puede existir. Y eso es un tema que nos vincula al tema de fondo, y es el tema de la educación. Y de educación, como bien se ha dicho, de calidad, como un derecho. Y por lo tanto, tiene que tener el lucro como inaceptable. En ese sentido, y entrando al marco de la propuesta que he caracterizado, creemos que es necesario retomar el discurso para una propuesta que recoja las opiniones de estudiantes, de trabajadores que han sido completamente excluidos hasta ahora del debate, de docentes, entre otros. Y es una propuesta que puede tener mucho del discurso que se ha estado escuchando en los medios, pero que realmente sea y tenga dentro de sus puntos este discurso materializado. En ese sentido hay algunos, valga la redundancia, puntos específicos que no se han estado, digamos, tocando o debatiendo. En algunos de ellos me gustaría detener, porque han habido casos en los cuales estos puntos se han visto en la Universidad Católica, y creo que de repente la experiencia hace de ellos, digamos, un poco más interesantes a discutir, que es el tema de la investigación, como bien se ha dicho. Ahora, evidentemente, investigación para qué, hacia dónde, y el rol de la investigación en las universidades para qué. El tema de la autonomía, como bien se ha mencionado, el tema de la participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones, y el tema digamos, el sistema de gobierno, y ahora voy a hablar un poco de eso, que han creado muchos de los miembros de las comunidades universitarias en muchas universidades. Esos puntos configuran, digamos, una especie de modelo o una especie de caracterización de la universidad, creo yo, muy a grandes rasgos y muy generalizando, bidimensional, en el cual se habla de la universidad como un instrumento para un determinado ideal de país, imaginario de sociedad, pero al mismo tiempo una figura de universidad como, y esto lo hemos escuchado mucho para los que están de repente en una universidad privada, y bueno, para la gente que ha pasado de repente por la Universidad Católica, lo que se dice mucho que es un primer ensayo de ciudadanía, que es decir, la universidad como un ideal de sociedad en sí misma. Y estas dos dimensiones que se conversan y que en general se ven, tienen que ser planteadas, y ya no para repetir las palabras de Zenón, con respecto a un modelo económico, un modelo de sociedad, un modelo que no solamente ve temas académicos, pero que también tiene que enfocarse en el rol que se tiene hacia afuera. En ese sentido, el sentido de la ley universitaria no solamente puede hacer un diagnóstico de lo que sucede ahora, ¿sí?, sino que también tiene que tener una propuesta
valga la redundancia nuevamente, de país, que proponga una visión de un tema de justicia social, que proponga una visión de cuál es el rol del profesional que va a salir de esa universidad, que proponga una visión con un espacio y un lugar determinado para el tema de la ética, para el tema del compromiso con el resto de ciudadanos y para el tema de los derechos también. Ese sentido de la ley no ha sido expresado en la propuesta del Ejecutivo, que ha sido más que nada, como ya he mencionado, un tema técnico y tiene que ser incluido. Con respecto al tema de la autonomía, que lo voy a resumir muy brevemente en temas de, digamos, entre varias cosas que se van a mencionar luego, que les voy a mencionar luego quizás, es el tema de derechos, el tema de las libertades garantizadas, tanto promovidas de la universidad hacia afuera como practicadas en la universidad dentro de ella, la libertad de cátedra, la libertad de expresión, la libertad de opinión, y cómo también, y eso es algo más complicado, sí se hace necesario evaluar cuál es la dinámica interna de las universidades con respecto a la protección de estos derechos o libertades, por ejemplo, con los reglamentos disciplinarios. Y es algo que muchas universidades públicas y privadas han estado discutiendo porque lamentablemente, y no solamente reglamentos, estatutos de universidades contravienen estos derechos, ¿no? Justo hablábamos con una compañera de una universidad adventista que tenía en sus propios estatutos prohibido el bailar, celebrar ciertas festividades, etc. Y definitivamente habría que contemplar instancias en donde estos temas sean discutidos y, por qué no, regulados. El otro tema es el tema de la transparencia y cómo, y nuevamente yo voy a incidir que acá el tema debe ser exigido de cierta forma, bueno, básico para las universidades públicas, pero exigido, ¿por qué no?, la universidad privada, el tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, etc. El tema de la necesidad de un ente, digamos, supra o extra o aparte de las universidades, que vaya un poco, no sé si necesariamente por encima, pero que sí fiscalice de cierta forma ciertos cabos sueltos que las universidades dejan, etc. Que se plantearía en todo caso, y desde la propuesta de los partidos que le hemos conversado, como un Consejo Nacional Universitario que tenga funciones, pero que no acapare funciones que bien la autonomía también permite que los miembros de la comunidad tomen. Y sobre todo uno de los roles tendría que ser la fiscalización, evidentemente, del uso de los recursos económicos sin necesariamente tomar la decisión por las universidades. El tema también de la creación de universidades y facultades, que evidentemente tiene que ser estrictamente regulado, no por la ANR, que bien sabemos no lo viene haciendo, sino todo lo contrario. Y también tiene que haber esta regulación tomando en cuenta algo que se ha mencionado, que es no solamente las necesidades, digamos, no solamente contemplando la universidad como, dije yo hace un momento, instrumento, herramienta para un modelo de país que se establezca, etc. Y no solamente contemplando las necesidades que se puedan tener y que a veces también el mercado puede exigir, sino también entendiendo las necesidades de ese modelo o de ese desarrollo, o digamos, idea de desarrollo que se quiere, y en ese sentido no solamente promover, digamos, docentes calificados para carreras de derecho, carreras de ingenieros, médicos, etcétera, según la demanda, sino también docentes, por ejemplo, quechohablantes, docentes que estén y formen parte de esta idea de desarrollo y que son necesarios en las universidades y que es un tema que no se ha contemplado, por ejemplo. El tema de la investigación, de la acreditación, de la evaluación, que es importante y también en el marco de un modelo de desarrollo. El tema de la organización, bueno, en general del tema académico, que es algo que tampoco se ha contemplado, el tema de, por ejemplo, en la Universidad Católica de los estudios generales y cómo estos estudios generales deben contar con un tema de derechos humanos, un tema de estudios interculturales, un tema de estudios de las lenguas originarias, etc. El tema también del gobierno universitario, y acá hay un tema que mucho se ha discutido también con respecto al voto universal. Un pequeño caso en la Universidad Católica es precisamente el tema del voto. Para contarles un poco, yo creo que es un avance, no por ello creemos que eso ha sido suficiente. Lo que se logró el año pasado en la Universidad Católica, un poco con la inspiración de tener como objetivo el voto universal, fue poder contar con 1/3 de estudiantes en las elecciones de los decanos, cosa que nunca antes se había tenido en la Universidad Católica.
y que ha estado siendo peleado desde hace muchos años y